Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos a todos. Espero que hayan pasado un bonito fin de año y que tengan ánimo para comenzar este nuevo año buscando al Señor. ¿Sí tienen ese propósito? Buscarlo más que el año pasado, ¿verdad? Llenarnos más de la presencia del Señor y pues mostrarlo al mundo, porque para eso estamos puestos, ¿verdad? Para ser luminares en este mundo y dar testimonio de la presencia del Señor, del Dios vivo y verdadero. Eso es lo que como iglesia tenemos que hacer. Pues vamos a la palabra, ¿les parece? Es un gusto verlos. Ahora vinieron más. No todos, pero más. El fin de año estuvo solo. Aquí estuvimos nada más los servidores. Vimos una película. Pero ya vamos a retomar, le digo. Ahorita ya vamos a reanudar todas las actividades. Le digo a los hermanos, ya les dimos mucho descanso. Ya vienen, todos los ministerios ya se reactivan y bueno, venimos también con algunos proyectos. Entonces, pues bueno, hay que comprometernos con el Señor. Como 30 se anotaron al plan de lectura, 30 aproximadamente. Faltaron muchos más, pero me da gusto, y los que ya se anotaron han sido fieles. Entonces, pues continúen así, ¿sale? Pues abran su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 17. Me van a disculpar que ande un poquillo malo. Entonces de repente voy a estar tosiendo, pero usted confía en Dios que no se lo pego. Vamos a retomar la serie Aprendiendo de los Hechos. Es el tema número 33 de esta serie. Y el tema, yo le he puesto estos que trastornan el mundo. Estos que trastornan el mundo. Para eso vamos a leer Hechos capítulo 17, del versículo 1 hasta el versículo 9, ¿sale? Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a unos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las ciudades y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Vamos a hacer una breve oración, hermanos, y pedirle al Señor de su gracia, ¿les parece? Amado Padre, una vez más nos presentamos delante de ti, pidiendo de tu bendición, de tu gracia, de tu sabiduría en este momento, de la guía de tu Espíritu Santo, para poder recibir aquello que tú tienes preparado para nosotros. Bendices a tu iglesia en este lugar, a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos como a Lidia a tener nuestro corazón atento a ti, para poder cumplir aquellos propósitos por los cuales tú nos levantas cada mañana, nos das fortaleza, aquellos propósitos que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en nuestro día a día. Ayúdanos a involucrarnos más con el conocimiento de tu voluntad y a ponerla por obra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que con corazón sincero vienen a adorarte, a conocerte más, a tener comunión unos con otros y a recibir de tu mano, Señor, lo necesario para enfrentar el día a día, Padre. Necesitamos
de tu presencia en nuestro corazón. Ponemos este tiempo en tus manos, tu palabra. Dame la gracia, la sabiduría, la fortaleza, Señor, para poder anunciar tu mensaje con fidelidad y que se cumpla el propósito por el cual nos has reunido en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Estos que trastornan el mundo entero. Estas palabras fueron palabras que gritaban aquellos que estaban en contra de los discípulos del Señor. Pero es así como nos ve el mundo a nosotros, hermanos. El mundo nos ve como alguien que trastorna su día a día. Estas palabras no son palabras de reconocimiento, no son palabras de elogio a los cristianos, sino son palabras de calumnia. Cuando los hombres gritaban delante de las autoridades que estos hombres trastornaban el mundo entero, se referían a una falsa acusación, que eran hombres que perturbaban sus días, su vida. Ahora es así, repito, como nos ve el mundo. El cristiano o el verdadero cristiano es alguien que trastorna la vida del mundo, la vida de los que no son creyentes. Y es una falsa acusación que nosotros como cristianos recibimos todos los días. Como cristianos tenemos que recordar siempre que la Escritura nos dice que vamos a padecer persecución a causa de nuestra fe. Eso es inevitable. Ahora, estoy hablando de una fe que produce comportamiento, no simplemente de una fe que confiesa. La fe que confiesa no produce nada. Esa camina juntamente con el mundo. Pero aquella fe salvífica, aquella fe que nos marca las Escrituras, modifica el comportamiento del hombre. Produce una vida distinta a la vida del mundo. Una vida que atenta contra los intereses de las personas que están apartadas de Dios y produce persecuciones, produce padecimientos. Parte de esas persecuciones o padecimientos son precisamente las falsas acusaciones que como cristianos tenemos delante de los demás y se hacen con el fin de causarnos daño. Se nos acusa falsamente. Ahora tenemos que entender también que ante este tipo de cosas, bueno, el Señor nos llama bienaventurados. Si es que nuestros padecimientos, nuestras persecuciones, nuestras acusaciones son falsas, son injustas, entonces somos bienaventurados. Te pregunto, hermano, ¿te han acusado falsamente? ¿O todas las acusaciones que hacen en contra tuya son verdad? Eres un mentiroso. Pero si eres mentiroso, eres un pendenciero, eres un amargado, gritón, irrespetuoso o irrespetuosa, eres un ladrón. ¿De qué te acusan los demás? Sería bueno hacernos esta pregunta, ¿no? ¿De qué me han acusado? La verdadera vida cristiana, ¿cuántos son cristianos? Digo que me gusta recordarles. ¿Son cristianos? A ver, levanten su mano, ¿quién sí son cristianos? Voltea a ver si alguno no, para que lo evangelices al final. La verdadera vida cristiana ofende al mundo. Es una ofensa para los del mundo. Tan solo el respirar, el que tú respires en el mundo es una ofensa para ellos. Desde sus inicios y hasta el día de hoy, los cristianos están siempre constantemente expuestos
a persecuciones, padecimientos, a las falsas acusaciones con el fin de destruir la obra del Señor. Desde el principio, recordemos que el adversario de Dios, es decir, Satanás, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y no solo eso, él es el príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, a los cuales manipula las mentes incrédulas y las usa para actuar en contra de los hijos de Dios y poner tropiezo a la obra de Dios. Como cristianos, tenemos que tener esto muy bien entendido, que tendremos padecimientos y que los tendremos que enfrentar sí o sí por causa de nuestra fe. Pero tenemos que procurar que cuando se levanten falsas acusaciones en contra nuestra, tales acusaciones sean falsas, para que entonces seamos bienaventurados. De manera que aquellos padecimientos o acusaciones no nos impidan ver la mano poderosa del Señor obrando en nosotros en medio de cualquier situación. Somos muy dados a ser sensibles, ¿verdad que sí? Somos súper sensibles. Hasta hay un dicho ahí que a veces somos jarritos de Tonalá, ¿verdad? Y normalmente nos acusan falsamente, ¿y qué hacemos? Nos agüitamos, ¿sí o no? Bueno, cuando te acusen falsamente, da gloria a Dios. No te agüites, es parte de tu fe cristiana. Quizá ofendiste a alguien y por eso te levantó una calumnia. Ofendiste con tu forma de vivir, con tu rectitud, con tu integridad, con tu amor por las almas. Eso ofendió a alguien y produjo una falsa acusación. Si es mentira, no te tienes por qué agüitar. No te tienes que sentir triste. No le tienes que preguntar al Señor por qué. Porque ya está escrito. Pablo y Silas fueron acusados falsamente de trastornar el mundo. Pablo y Silas, en esta ocasión, mientras compartían el evangelio, muchas personas comenzaron a recibir la fe cristiana. Eso ofendió a otros, a los judíos principalmente. Ahí es donde se funda la iglesia de los tesalonicenses, una iglesia que después vino a ser de un ejemplo impresionante para todas las demás iglesias debido a la fe y al amor con la que ellos trabajaban, a causa del fundamento que Pablo había puesto, es decir, el evangelio, y daban testimonio del Señor Jesucristo. Pero al ver que muchos habían recibido la fe que es en Cristo Jesús, Pablo y Silas fueron acusados falsamente de trastornar el mundo entero. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, la palabra trastornar nos habla de derribar o provocar rebelión. Provocar rebelión, causar una revuelta o iniciar un conflicto. Y cuando se refiere al mundo entero, nos habla del Imperio Romano simplemente, de todo lo que abarcaba en ese tiempo el Imperio Romano. Es decir, que los estaban acusando precisamente de que estaban causando una revuelta o iniciando un conflicto en contra del Imperio Romano. Ahora, pregunta, ¿Pablo y Silas estaban levantándose en armas en contra de Roma? No, simplemente estaban predicando el evangelio. Era todo lo que estaban haciendo. Mas sin en cambio, estos hombres los acusaron falsamente con el propósito de ponerles tropiezo en la obra que ellos estaban haciendo. ¿Qué tuvieron que hacer Pablo y Silas para merecer tal calumnia? Simplemente dar testimonio. Y a veces eso es lo que tenemos que hacer nada más. ¿A cuántos les gusta que lo calumnien? Las falsas acusaciones. Pues no nos gustan, hermanos, pero la realidad es que
Lo único que tenemos que hacer para poder ser acreedores a las calumnias, a las falsas acusaciones, pues es dar un buen testimonio. Pregunta: ¿te han calumniado? Si no, cuidado, porque quizá no estés dando buen testimonio. Al final, las calumnias o las falsas acusaciones van de la mano del buen testimonio. ¿Por qué? Porque el buen testimonio ofende. Y nos gusta hacer monedita de oro, ¿verdad que sí? Pero hasta en la sabiduría del mundo se sabe que pues no va a ser así, no le caemos bien a todos. Si aún entre los hermanos a veces se caen mal, voltea para atrás a ver quién te cae mal. Imagínate, aún en las iglesias se levantan calumnias. Pero repito, si te han de levantar una acusación, procura que tal acusación sea falsa y que sea producto de tu buen testimonio, para que entonces tú seas bienaventurado y el nombre de Dios sea glorificado y la obra del Señor avance. Pablo y Silas habían tenido un testimonio de impacto en medio de esa generación. Habían predicado en diferentes ciudades y en todas habían hecho discípulos. La religión de los judíos se sentía amenazada precisamente por lo que ellos conocían en ese momento o consideran una secta, la secta cristiana. Y eso provocaba persecuciones en medio de ellos. Si hay algo en lo que Pablo trabajaba, hermanos, con demasiado esfuerzo, era precisamente en buscar dar un testimonio fiel de la obra del Señor Jesucristo. Y entre más trabajas por dar testimonio de Jesús, más expuesto estás a los padecimientos, a las persecuciones y a las falsas acusaciones. Pero no te preocupes, el Señor está obrando en medio de todo ello. Cuando el evangelio es predicado con fidelidad, cuando el testimonio es dado con fidelidad, sin duda alguna va a provocar distintas reacciones en todos aquellos que nos rodean. Algunos van a creer, pero también es una realidad que se van a levantar muchos en oposición nuestra. Yo recuerdo en mi familia, cuando yo me convertí a Cristo, de hecho creo que somos los únicos cristianos todavía, ¿sí, verdad? Pero cuando recién me convertí yo a Cristo, hermanos, ¿qué les digo? Para empezar, me tachaban de homosexual. Decían que yo ya me había hecho homosexual, pero con otras palabras pues más vulgares, ¿no? Y nomás llegaba y carrilla por todos lados, pues es normal. Hasta que gané autoridad. Y cuando me casé con mi esposa, uno de los que me echaban carrilla y me calumniaban y todo eso, lo único que pudo salir de sus labios es: mira, tú tienes la ventaja de que tienes la palabra de Dios. ¿Así? Porque resistes y vas ganando autoridad. Pero es normal, siempre que hay fidelidad, cuando se predica el evangelio, cuando hay un testimonio, produce reacciones. Algunos creen, pero también otros se vuelven en oposición. Pablo se esforzaba, aún a pesar de todo eso, por dar un buen testimonio del Señor Jesucristo. En Romanos 15, 18 y 19, Pablo dijo: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Algunos los calumnian y ya no quieren venir a la iglesia, hermanos. ¿Ya para qué voy? Si ya me dijeron que siempre llego tarde. Pues es la verdad. No, ¿para qué voy? Si ya me dijeron que... Bueno, si es calumnia, ¿para qué te sientes? ¿Para qué te pones triste?
pues estás despertando quizás o estás sacando del corazón cosas de otros. Pablo se esforzaba por impactar con su testimonio la vida de los demás a fin de que conocieran el poder del Señor Jesucristo para salvación, aun a pesar de cualquier circunstancia que se le presentara. Los calumniaban, los perseguían en una ciudad, salían de esa ciudad y se iban a otra y allá predicaban. Los calumniaban en esa ciudad, los perseguían y se iban a otra ciudad y ahí seguían predicando. ¿Qué tanto impacto está causando tu testimonio en los demás? Una buena forma de medirlo es a través de las falsas acusaciones que hacen en tu vida. Un cristiano que cause impacto, indudablemente, mis hermanos, va a ser criticado y acusado falsamente en algún momento de su vida. Siempre. Lo vimos en el Señor Jesucristo. Abran su Biblia en Mateo 10. Para aquellos que dicen, no, pues es que yo no, porque no me meto con nadie. Es que no se trata de que te metas con alguien o no. Repito, tu vida como cristiano ofende al mundo, así de simple. Nuestras vidas como cristianos ofenden al mundo. Y si tu vida de cristiano, tu testimonio, tu predicación causa impacto o es fiel, indudablemente vas a ser criticado o acusado falsamente. En Mateo 10:24 tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo y sus palabras. Dice, el discípulo, a ver, ¿cuántos aquí son discípulos? Bueno, tú no eres más que tu maestro. ¿Quién es tu maestro? Jesucristo. Él es nuestro maestro. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ahora, ¿a quién llamaron Belcebú? A Jesús. A él le dijeron que por mano de los demonios echaba fuera a los demonios. Es decir, le dijeron que era un mensajero de Satanás. Pregunta, ¿eso es Jesucristo? Era una calumnia. Era una falsa acusación con el propósito de truncarle la obra que el Señor estaba desempeñando en ese momento, su ministerio. Y si a él lo llamaron así, si a él lo acusaron, ¿cuánto más a nosotros? Por eso les digo, no hay opción, hermanos. Si tú eres cristiano y mantienes un testimonio fiel, tienes que ser acusado falsamente. Es más, el día que te acusen falsamente por primera vez, apúntalo y ponen un cuadro en tu casa. Oye, ¿y esa fecha que es la cumpleaños de tu hijo? No. ¿Cuando te graduaste? No. Cuando me acusaron falsamente por primera vez a causa de mi testimonio. Acuérdense de la palabra que les he dicho, dijo el Señor en Juan 15:20. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Reacciones. Nuestra vida como cristianos produce reacciones en el mundo. Pablo y Silas estaban predicando el evangelio, estaban atrayendo a las almas a la salvación y fueron acusados de rebeldes contra el imperio romano. Fueron acusados de revolucionarios. Eso no impidió que Pablo y Silas siguieran predicando el evangelio. Porque nuestras vidas siempre, hermanos, repito, van a producir distintas reacciones. Para algunos nuestra vida va a ser agradable y eso es hermoso. Ver cómo el Señor nos usa como un testimonio fiel para atraer a la salvación a otros. Pero también reacciones no tan agradables. A veces algunos hasta nos han querido golpear a causa del evangelio en la calle.
Abre tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 15. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, del 15 al 17. Dice: nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. A ver, fíjate si el que tienes a un lado huele a muerte y condenación. Si dices que sí, eres de los que se pierden, Eso es lo que somos, hermanos. Para los que no quieren recibir el evangelio, para el mundo olemos a muerte y a condenación. Y es espantoso ese olor. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. A ver, huele que tienes a un lado, así. Y de repente, no sé a qué huele, dicen, está raro. Somos, qué hermoso, hermanos. Somos un perfume que da vida cuando mantenemos un testimonio fiel. No importa si nos acusan falsamente de revoltosos, de peleoneros. Así nos acusa el mundo, ¿verdad? No estamos a favor del aborto, ¿y qué somos? No estamos a favor del homosexual, ¿y qué somos? Ay, homofóbicos. ¿Por qué? Porque no estamos a favor de los homosexuales. Y nos acusan de revoltosos. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, dice versículo 17, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. En eso se basa nuestra vida, hermanos. El mundo nos aborrece porque nosotros, al igual que Cristo, testificamos de Él que sus obras son malas. Y eso produce persecuciones, padecimientos, falsas acusaciones. Ahí están estos que andan trastornando la colonia. Cuando llegamos aquí, algunos de los locatarios, es más, algunos de ustedes los trató mal uno de los de abajo. Bueno, no uno, algunos. Porque nomás venían a causar. El de la tienda, pues contento, ¿verdad? Porque todos le compran. Pero los demás andaban, nos tachaban pues de peleoneros, argüenderos, falsos, religiosos. ¿Pero eso somos? Pregunta, ¿lo duda? No lo somos. Nuestras vidas tienen que dar testimonio de eso. Juan 16:2 dice: los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora que cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Esa es la forma en la que nosotros los cristianos tenemos que enfrentar la vida, con todas las advertencias que el Señor Jesucristo de antemano nos ha dado. Porque sin duda alguna enfrentaremos falsas acusaciones, pero esas falsas acusaciones, hermanos, son parte del propósito de Dios y producen bienaventuranza, porque en medio de todo eso el nombre del Señor es glorificado y la obra de Cristo Jesús sigue avanzando. Cada vez que se ha levantado una persecución a través de la historia en contra de los cristianos, Dios usa esa persecución para una mayor proclamación del Evangelio. Así fue, así es y así será siempre. Donde quiera que haya falsas acusaciones, persecuciones, padecimientos en contra de los cristianos, Dios los usará para que el evangelio se expanda y para que las almas se salven.
Pensaron que con la muerte del Señor Jesucristo había acabado eso. ¿Acabó? Pensaron que con la muerte de los apóstoles se había acabado el cristianismo. Pregunta, ¿se acabó? Jamás, mis hermanos. Las acusaciones, las falsas acusaciones, las calumnias son parte del propósito de Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículo 12, expresó lo siguiente: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Versículo 14: si son vituperados por el nombre de Cristo, ¿son qué? Bienaventurados. Ahora, esta frase, vituperados por el nombre de Cristo, implica ser perseguidos injustamente. Implica el ser acusados falsamente. Porque algunos piensan que están padeciendo en el nombre de Cristo y son consecuencias personales. Algunos piensan que están padeciendo persecución en el nombre del Señor y es por su religiosidad, no por el nombre de Cristo. Somos bienaventurados cuando lo hacemos, cuando padecemos en el nombre de Cristo, y eso produce bienaventuranza, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ahora dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué? Porque el Señor lo está usando. El Señor está usando tu vida. Cuando tú estás padeciendo injustamente, cuando tú estás siendo calumniado, te están acusando falsamente, gózate, mi hermano. Dios te está usando. Y eso da testimonio de tu integridad, de que tu vida está causando impacto con los demás. Pero si no pasa, nadie, es más, si nadie te aborrece, algunos hasta al diablo le caen bien. No, tiene que haber a tu alrededor, mi hermano, movimiento, reacciones a favor, en contra, falsas acusaciones, testimonios veraces de tu vida cristiana. Y en todo ello Dios se va a glorificar. Al final, siempre, repito, que haya un padecimiento, una falsa acusación, una persecución contra los cristianos, siempre Dios va a expandir su obra a través de ello, siempre. Y así pasó desde el principio. Lo hicieron con el Señor Jesucristo, no acabó. Continuaron con los apóstoles, con Pedro y Juan, decapitaron a Jacobo, no pasó nada. Siguió el cristianismo avanzando. Mataron a Esteban, siguió avanzando. Mataron a Pablo, a Pedro en la persecución de Nerón y siguió avanzando. Calumniaron a los cristianos en el año 64 después de Cristo de que ellos habían incendiado Roma y comenzaron a perseguirlos de una manera escarnecida. Los quemaron vivos y pensaron que ya habían acabado con el cristianismo, pero todo eso el Señor lo estaba usando para expandir su salvación a todos los rincones de la tierra. Y así pasó durante los primeros 300 años de la iglesia cristiana. Posteriormente, después de esos 300 años del cristianismo, los mismos cristianos comenzaron a perseguir a los mismos cristianos. Y llegamos a la Edad Media, a la Santa Inquisición, los mismos cristianos persiguiendo a los mismos cristianos. Y el cristianismo seguía avanzando y el Señor seguía obrando por medio de todas estas persecuciones y falsas acusaciones. En la época de la Inquisición, todos hemos escuchado hablar de la Inquisición, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que estaban en la batuta de esto? Bueno, los católicos romanos. Ellos, tan solo con acusar a una persona falsamente, ya lo asesinaban. Con cualquier cosa. Tiene un gato negro en su casa y está usando brujería, ya con eso lo mataban. O con cualquier persona que fuera en contra del Papa lo mataban.
Fue en el periodo en donde se levantó la Reforma Protestante por medio de Martín Lutero. Pero esto ha existido siempre y siempre existirá. Nosotros tenemos que aprender a vivir, a aceptar y a glorificar a Dios en todo ello como cristianos. ¿Te han levantado calumnias? ¿Qué tienes que hacer? Glorifica a Dios por ello. Abre tu Biblia en Mateo 5:11. Mateo 5:11. Bienaventurados son, dice la Escritura, cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, pero no se quedó ahí, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que están diciendo cosas mal contra nosotros, pero es cierto. A veces es que tú eres así. Vemos un matrimonio en donde la esposa le dice al esposo sus verdades y al esposo pues no les gusta, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta que les digan nuestras verdades? Pues debería de gustarle, ¿eh? Así como no. Sí, nos debería de gustar, hermanos, porque eso nos ayuda. Pero ahí está la esposa diciéndole al esposo sus verdades y el esposo tachando de mentirosa a la esposa cuando es cierto. Es que eres bien egoísta. Ay, ¿por qué dices que soy egoísta? Y se enoja. Está tú porque yo voy a la iglesia, por eso. Sí, vas a la iglesia, pero no atiendes tu casa. El Señor no se quedó ahí, hijo, mintiendo. Esa es la palabra clave, hermanos. Bienaventurado eres cuando te vituperen, cuando te persigan, cuando te digan falsas acusaciones, pero que sea mentira. Eso es lo importante, que sea mentira, mi hermano. Porque si es verdad, ¿qué chiste tiene? Pedro dice, si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues eso merece aprobación. Pero qué gloria es, dice, si pecando eres abofeteado y lo soportas. Pues qué gloria es eso, si te lo mereces. Algunos son muy mentirosos, no aquí en el mundo, pero son muy mentirosos y se ofenden de que no les crean. Imagínate. O algunos son flojos y se ofenden de que les digan que trabajen. O sea, si eres abofeteado pero te lo mereces y lo soportas, ¿qué tiene de bueno? Pero si haciendo lo justo, lo bueno, sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Cuántos quieren aprobación delante de Dios? Pues sopórtalo, pero haciendo lo bueno, haciendo lo que es justo delante del Señor. Porque para eso fuimos llamados, dice 1 Pedro 2:21. Porque para eso fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esa es la forma de vida en la que nosotros nos tenemos que desarrollar como cristianos, siguiendo las pisadas de nuestro Maestro. Y parte de esas pisadas es que durante nuestro caminar cristiano y a causa de nuestro buen testimonio, pues vamos a padecer, hermanos, injustamente, falsas acusaciones, pero tenemos que soportarlo, pero que sean falsas. Estos que trastornan el mundo entero, sí, pero son falsas acusaciones. Dios no quiere, mis hermanos, que nosotros vivamos vidas de religiosidad, porque la vida religiosa se acostumbra al mundo y se pierde en el mundo. Cualquier religiosa, es más, hasta hacen concilios ecuménicos, en donde, bueno, tú piensas esto, yo pienso esto, hay que estar de acuerdo y pues la fiesta en paz, nos caemos bien. Y el Señor no hizo ecumenismo, ¿verdad que no? El Señor vino a establecer la verdad de Dios.
Y cuando nos movemos en esa verdad, adoramos al Dios vivo y verdadero. Y eso ofende al mundo. De eso se trata nuestra fe, de eso se trata nuestro cristianismo. De otra manera, estamos siendo engañados al pensar que tenemos una buena relación con Dios y estamos demasiado compaginados con el mundo. Porque ahorita ya es normal que los cristianos digamos ciertas mentiras, hasta tenemos cuotas, hay una o dos, no hace mal. Tenemos nuestras cuotas semanales de mentiras. ¿De qué te sirve? Tarde o temprano te van a acusar y no va a ser falsamente, va a ser verdaderamente. ¿Por qué? Porque es lo que nuestro testimonio ha producido. Está bien, mi hermano, si te calumnian está bien, si te persiguen está bien, glorifica a Dios por ello. Solamente procura que en todo ello, que todas esas acusaciones sean falsas, para que entonces puedas continuar con el propósito de Dios, seas usado por Dios en este mundo y cumplas con lo que el Señor te ha encomendado. Amén. Pónganse de pie. ¿Qué tanto tu vida está impactando a causa de tu buen testimonio en la vida de los demás? ¿Qué tanto testimonio estás dando tú de la fidelidad a Dios a los que te rodean? La vida cristiana, mis hermanos, no es una vida sedentaria en donde el Señor nos salvó simplemente para tener una mejor vida. No, el Señor nos dio vida para que entonces, como dice Pablo, nosotros seamos ese aroma de vida a los que están alrededor nuestro. Y como cristianos alcanzamos plenitud en Cristo cuando nuestra vida está siendo de aroma, de olor grato a los demás y está dando testimonio de todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Una vida sedentaria, una vida pasiva cristiana, no es una vida que Dios pueda usar para glorificar su nombre. Tu vida tiene que estar causando reacciones en los demás. Estos que trastornan el mundo entero, esas son palabras que te tienen que estar diciendo a ti como cristiano. Este que se cree más santo, este que se cree mejor que los demás, aunque no sea cierto, pero tu misma vida de testimonio, de fidelidad a Dios debe respaldarte. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo y ahora nosotros debemos de seguir los mismos pasos. Sin duda alguna vamos a padecer, es algo que viene incluido en la vida cristiana, porque la verdadera vida cristiana ofende a aquellos que están apartados de Dios. Como cristianos tenemos que enfrentar todas estas cosas a causa de nuestra fe. No permitas que ninguna falsa acusación te ponga tropiezo. Tú continúa dando testimonio de la obra del Señor. Esfuérzate, aun cuando los demás digan toda clase de mal en contra tuya, mintiendo. Procura crecer en tu testimonio. Trabaja en él. Que los demás puedan decir bien de ti.
o que los que no quieren aceptar, incluso cuando hablan mal de ti, estén glorificando a Dios porque tu testimonio te respalda. Cierra tus ojos un momento. Dile: Señor, yo quiero ser un testigo fiel de tu evangelio. Que si he de padecer, que si me han de calumniar, si han de decir alguna clase de mal contra mí, sea mintiendo. Y si, amado Dios, he dado mal testimonio hasta el día de hoy y no tengo cómo defender las acusaciones, perdóname. Perdóname porque he sido tropiezo a tu evangelio. No quiero tampoco ser de aquellos que se ofenden con facilidad. Quiero soportar y continuar. Amado Dios, yo te pido que nos ayudes para que nuestras vidas sean esa hermosa fragancia de Cristo en los que nos rodean. Quizá para algunos esa fragancia, como lo fue contigo, amado Jesús, sea de muerte, de condenación. Pero estamos seguros que también para otros será como un perfume que da vida. Y así queremos en todo presentarnos delante de ti, como obreros dignos que no tienen de qué avergonzarse. Límpianos, santifícanos, Señor, y renueva nuestras vidas. Ayúdanos a trabajar en nuestro testimonio delante de ti y a permanecer fieles a tu evangelio. Porque en todo esto tú tienes cuidado de nosotros. Y sé que aún en las injusticias tú obrarás para que tu evangelio siga siendo anunciado y seremos un instrumento útil en tus manos. Un instrumento de honra que glorifica tu nombre, que lleva tu gloria, la excelencia de tu gloria a todo lugar. Bendice a mis hermanos, Señor, y que este año que comenzamos, que tú nos permites iniciar, sea un año de trabajo arduo, constante, que aprendamos a guardar nuestro corazón, nuestros pensamientos delante de ti, y que todo lo que hagamos sume a ese crecimiento espiritual que tú quieres producir en cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, en la vida de tu iglesia en este lugar. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una bonita tarde al lado de sus familiares. Nos vemos la próxima reunión. ¿Sale? Aviso importante. La próxima reunión, domingo 14 de enero, tendremos presentación de bebés. Es necesario anotar, si usted no ha presentado a su bebé y quiere presentarlo, es necesario anotarse. Puede acercarse con alguno de los sugieres, darle el nombre completo de su bebé, de los papás, para poderlo registrar y presentarlo el próximo domingo. Y terminando la reunión tendremos una convivencia de apertura o de inicio de año. ¿Sale? Compartiremos los alimentos aquí como iglesia. Entonces también para que considere un tiempo el próximo domingo después de la reunión para comer juntos como hermanos.
Amén. Pues que Dios les bendiga, estamos despedidos. Muchas gracias, hermanos, a todos por venir.